Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa, respondiéndole a Evo Morales, termina confirmando una crisis económica en Bolivia y medidas a asumir. Además de ello, culpó a los gobiernos de Yanine Áñez y de Evo Morales por la crisis, olvidando que el ministro de Economía en la gestión de Evo Morales era el presidente actual, Luis Arce Catacora. Escuchemos las polémicas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Públicas y luego continuamos. Boliviana, dando paso a las declaraciones del ministro. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a los compañeros de la prensa, al pueblo de Bolivia que nos sigue. La conferencia de prensa del día de hoy es para hacer algunas aclaraciones en relación al funcionamiento de la economía boliviana, dadas algunas aseveraciones que se han hecho el día de ayer en el discurso que ha dado nuestro compañero Evo Morales, y tenemos que aclararlo en términos de una objetividad de lo que ha ido ocurriendo en la economía boliviana en el primer periodo de gobierno y también de lo que está ocurriendo con nuestra economía. Primero hay que establecer de que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo tiene la tarea de llevar los excedentes económicos a dos elementos. Primero, a reinvertirlos en actividades que son generadoras de valor agregado y que generan empleo, pero también tiene la tarea de redistribuir el ingreso. Hay que señalar que en nuestra primera etapa de gobierno hemos logrado generar un nivel de renta petrolera importante. Más o menos he calculado acumulados desde el 2006 al 2019 $37.500 millones. Un ingreso importante que se ha dado con la producción también importante que se ha dado en el sector hidrocarburífero, con precios en promedio también importantes e ingresos importantes que se han dado a lo largo de esta primera gestión de gobierno y que ha permitido, como dice bien nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, llevarlos a sectores estratégicos, pero también redistribuir a lo largo de todos los sectores de la economía, y hemos tenido un importante pico ahí de ingresos por $5.500 millones. Un pico que nos ha permitido también mostrar el máximo despliegue de la renta petrolera en Bolivia, que luego ha ido descendiendo a lo largo de los siguientes años. Y esto se ha dado ¿por qué? Porque no se han hecho las inversiones adecuadas, las inversiones necesarias para ir manteniendo este nivel de producción que se hace importante en cualquier sector económico, ¿no? Si quieres mantener este nivel de ingresos y producción, se hace necesario agresivos niveles de inversión en exploración, desarrollo de campos, y es lo que quiero mostrar acá. En la inversión presupuestada, si bien se ha ido aumentando este nivel presupuestado de inversión, teniendo por ejemplo en un año como el 2014 $1.053 millones, este nivel presupuestado también ha ido siendo moderado y disminuido a 301 millones. Pero más aún, el nivel efectivo de inversiones en el sector hidrocarburífero, porque esta es la inversión pública en el sector hidrocarburífero, de haber tenido niveles el 2007-8 de 7 millones a 678 millones, luego baja abruptamente a 2018 a $162 millones,
con esos niveles de inversión, de ejecución efectivo, obviamente no han habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero. Y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva que les iba señalando. Y inclusive un ministro de hidrocarburos de ese entonces le mintió al compañero Evo Morales diciéndole que estábamos en un mar de gas, y actualmente no hay ese nivel de producción. Entonces, obviamente, se ha ralentizado la producción en hidrocarburos y eso pues le ha echado un golpe duro al nivel de producción, que en un momento teníamos como 60 millones de pies cúbicos día y bueno, hemos ralentizado a niveles cercanos entre 38 y 40 millones de pies cúbicos al día. Es importante más bien en todo caso hacer una nueva mirada al sector y darle de nuevo el impulso a la inversión en ese sector. Hay que señalar también que la aplicación de ciertas recetas, ciertas medidas no son lineales, requieren analizar el escenario concreto. No hay que olvidarnos que el 2018, en términos ya de déficit fiscal, estamos llegando a niveles muy fuertes, del 8,1 el año 2018. El año 2019, antes del golpe de Estado, se tenía ya un déficit del 5,2%, tratando de hacer la corrección, pero saben que posteriormente al golpe de Estado que se sucedió en noviembre de 2019, se llega a un déficit mayor al 7%. ¿Qué se ha hecho en nuestra gestión? En todo caso, de tener un déficit del 12,7, hemos ido disminuyendo a 9,3, 7,2, y miren, la parte fiscal corriente de los gastos rutinarios, del desempeño del día a día, estamos ya equilibrando las cuentas públicas. Ese es un manejo responsable y adecuado en la dirección correcta de ir reduciendo el déficit fiscal. Pero vayamos nuevamente a explicar qué estaba ocurriendo en el año 2020. Al primer trimestre del 2020 ya la economía no crecía, no había crecimiento económico y todavía en ese momento no había el efecto de la pandemia todavía en la economía boliviana. No se puede alegar que el efecto de la pandemia llevó a la economía al peor resultado económico, y ya en ese momento las autoridades económicas mostraban que con las medidas de paralizar la inversión pública, de proscribir a las empresas públicas, ya la economía se estaba paralizando. Y la pandemia fue el mejor argumento para señalar como el culpable central de esa inacción económica que llevaba el gobierno de facto y sus autoridades económicas, que obviamente terminó en una recesión del 8,7%, una variación negativa no vista en 4 décadas. Y obviamente con un déficit fiscal del 12,7%. Seguramente nuestro compañero Evo Morales no pudo ver en ninguna de sus gestiones de gobierno, en ningún año de la gestión de su gobierno, semejante déficit fiscal, semejante caída de la actividad económica. Ese es un escenario que jamás se enfrentó y que el gobierno del presidente Luis Arce tuvo que hacer frente. Y para ello empezamos a reconstruir la economía, primero, con el tema de la salud, que era el tema primordial en ese momento. Se dotó de pruebas antígeno-nasales rápidas, oportunas, para detectar el tema del virus.
del COVID-19. Se otorgó las vacunas necesarias, cuando no tenía el gobierno de facto firmado con ningún laboratorio para la adquisición de vacunas, y estamos adscritos a un plan, en todo caso, de entrega gratuita y voluntaria, pero obviamente exógena a la capacidad que tenía el gobierno de gestionar vacunas. Lo hicimos gradualmente y llegamos a otorgar 23 millones de dosis de vacunas al país. Se otorgaron los ítems necesarios en los niveles de salud de tercer nivel y segundo nivel para que se haga frente al problema sanitario. Y hemos disminuido la letalidad de manera importante y exitosa. Y ello ha permitido un elemento de certidumbre para que las actividades económicas de los sectores de servicios más golpeados vuelvan a pararse, como ocurrió y lo mostré en las anteriores conferencias de prensa. Entonces, las respuestas que ha dado el gobierno nacional al escenario de la pandemia han sido las adecuadas. Hemos vuelto a darle también a la economía con el bono contra el hambre una recuperación del ingreso que se había venido a menos por la situación del desempleo y la precariedad de las condiciones económicas del año 2020 en la pandemia. Hemos dado el crédito Sí Bolivia para que los productores puedan volver a acceder a un crédito productivo. Hemos vuelto a poner a la inversión pública en los niveles adecuados en función de esta reconstrucción y que le ha permitido a la economía nuevamente generar más inversión de la que se había generado en la pandemia, que le ha permitido a la economía volver a reactivar nuestras empresas públicas. Son respuestas que son concretas a un escenario complicado como fue el post-COVID-19. Ni bien estamos saliendo de ese problema, vuelve a haber un trastorno convulsivo en la economía mundial, los efectos económicos de la guerra Rusia y Ucrania, que te eleva el precio de los hidrocarburos, el precio de los energéticos, el precio de los fertilizantes, el precio de los agroquímicos. ¿Y qué ha hecho la economía boliviana? Nuevamente darle una respuesta concreta para saber responder a este escenario que ni bien habían pasado unos cuantos meses de una supuesta nueva normalidad, nos encontramos frente a una nueva convulsión a nivel económico global. Entonces, la economía boliviana ha ido respondiendo de una manera adecuada a estos escenarios de estos trastornos convulsivos que ha tenido y sigue teniendo la economía mundial, con quiebras de bancos hace un par de semanas. La semana pasada un banco de inversión tan importante como el Deutsche Bank, con caída del valor de sus acciones, cuando Moody's le calificaba 5 meses antes con una mejora en la calificación de riesgo. Ese es el escenario en el que la economía boliviana se va desenvolviendo y va respondiendo. No son respuestas lineales ni recetas que se pueden aplicar linealmente aplicadas en el 2008, 9, 10 o 14 directamente a un escenario concreto. La economía boliviana aplica estas respuestas en un entorno complejo, incierto, de alta vulnerabilidad, volviendo a poner la inversión pública, las empresas, la demanda interna, restablecimiento de los bonos sociales de manera adecuada que le permitan a la demanda interna ir avanzando. Esas son las respuestas que hemos dado y que no se apegan a ningún libreto o manual del FMI, pues hemos sido los que hemos señalado en su momento que ha habido un crédito no bien gestionado por el gobierno de facto con el Fondo Monetario. Hemos tenido que hacer la devolución de esos recursos porque los mismos miembros de ese gobierno no podían ni utilizar esos recursos porque sabían que habían aplicado de manera incorrecta e indebida esos recursos. ¿Acaso hemos hecho caso al FMI cuando nos dijeron que
eliminemos el aguinaldo. El año pasado salimos de manera firme en este mismo lugar, rechazando las medidas que el FMI nos sugería. Y en todo caso no seguimos las recetas que nos tratan de imponer ese organismo internacional. En todo caso, aplicamos un esquema de subvenciones que más bien ellos han visto que es proactivo y ellos lo aconsejan más bien a otros países para ir deteniendo esta escalada de la inflación. Por lo tanto, la política económica que lleva el gobierno nacional no es una aplicación lineal de recetas, más bien es una aplicación de medidas que van siempre a proteger la economía nacional y que le han permitido disminuir el desempleo, tener estabilidad de precios en un entorno totalmente convulsionado como es el que está viviendo la economía mundial. Tercer elemento, se nos ha sugerido que apliquemos medidas para ir a una transición energética donde la población boliviana pueda también aportar. Y de hecho, ya el Decreto Supremo 4.477 del 24 de marzo del 2021, donde se establece un esquema de reglamentación, donde la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN, establece los incentivos para que las familias puedan sumarse a estos esquemas de ahorro de energía. Es decir, que esto ya lo venimos aplicando como gobierno nacional y no viene a ser una nueva sugerencia. En todo caso, ya es de aplicación hace mucho tiempo dentro del esquema de esta transición energética que tiene que haber en la economía y en el mundo. Por lo tanto, señalamos que el gobierno nacional viene aplicando medidas en pro del pueblo boliviano. Saben que hay una recuperación y reconstrucción de la economía que ha sufrido dos golpes duros que en ninguna etapa de algún año de la gestión de nuestro compañero Evo Morales la ha sentido. Nunca ha vivido una situación tan compleja como la que nosotros hemos tenido que afrontar y hemos sabido salir adelante. Y que ante esa salida, nuevamente la convulsión mundial le va dando golpes a la economía de los países emergentes, y Bolivia vuelve nuevamente a saber dar una respuesta en pro de su economía, en pro de su población, manteniendo la estabilidad de precios y manteniendo el bienestar que el pueblo boliviano requiere, y eso se ve en la reducción del desempleo, estabilidad de precios que el pueblo boliviano muy bien pondera. Muchas gracias. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con la periodista Vilma Catari de RTP. Gracias, buenos días, ministro. Por favor, en el marco de cuidar la economía, muchos señalan si es prudente un incremento salarial del 10%, si se ha analizado este tema, por favor, ¿cuánto máximo o al Estado le demandaría para este año un 1% en cuanto a recursos económicos? Varios empresarios no están de acuerdo con este porcentaje. Segundo tema, por favor, aprovechando el tema de la ley del oro para fortalecer las reservas internacionales, ¿será que la Asamblea Legislativa tiene que agilizar esta aprobación? Muchas gracias. Como lo señaló el día sábado, los asambleístas de nuestro instrumento político no han mostrado ningún tipo de estar en contra de la aprobación de esta norma, y lo han señalado de manera pública. Entonces estamos confiados de que esta norma va a ser aprobada. Y en relación al tema de la discusión salarial, esto está en las mesas de trabajo, y obviamente las decisiones que se adopten siempre van a ser precautelando la economía nacional y su buen desempeño. Seguimos con la consulta del periodista Sergio Mendoza de Bloomberg. Buenos días, señor ministro. Dos consultas, por favor. Sí. La primera, debido a la situación de las reservas y la falta de dólares, algunas ONGs, fundaciones, analistas recomendaban focalizar los subsidios a los
los combustibles, el subsidio de los combustibles, remunerar los ahorros en dólares en las cuentas bancarias, liberar las exportaciones y otra serie de sugerencias. Estas sugerencias, el gobierno, su persona, alguna de estas podría ser aplicada. Y la segunda consulta, la situación de las reservas internacionales, seguramente el Ministerio de Economía conoce cuál es el nivel, ¿no? Pese a que el Banco Central no ha estado publicando estas semanas. Bueno, las sugerencias que puedan hacer cualquier actor económico, todos están en el derecho. No obstante, el Ministerio de Hidrocarburos ya ha ido evaluando una serie de medidas para optimizar el uso de nuestros energéticos dentro del parque automotor y que de seguro lo van a ir anunciando de manera oportuna y en relación obviamente a que tenga que optimizarse el uso de nuestros energéticos, de seguro que lo vamos a siempre evaluar en términos de que no se golpee la economía popular. La economía popular es la que siempre nosotros vamos a resguardar. En términos de la información que el Banco Central debe dar en relación a sus reservas, hay que señalar que el artículo 43 de la ley del Banco Central establece que es su directorio el que debe establecer la periodicidad o pertinencia de la publicación de todas las cifras económicas de ese ente emisor. Finalmente, continuamos con la consulta de urgente.go con la periodista Kelly Cruz. Buenos días, ministro. La consulta es, sin considerar las divisas en oro, ¿cuál es el monto de las reservas internacionales? Y también, aparte, las calificadoras están recomendando, están sugiriendo que se devalúe el boliviano para hacer frente a esta situación. ¿Habrá una devaluación? Esa es mi pregunta. Gracias. Como gobierno nacional nosotros no nos inclinamos a ninguna medida devaluatoria, porque al final del día, devaluando la moneda, igual tienes que seguir importando diésel, gasolina para seguir funcionando como economía. Los sectores productivos no van a dejar de usar esto por una devaluación. En todo caso, lo que tenemos que hacer es ir con nuestra política de sustitución de importaciones en el área hidrocarburífera. Ahí están los proyectos de nuestras plantas de biodiesel, tanto las pequeñas FAME como las HBO. Está la sustitución vía utilización de etanol, que también nos van a permitir y nos han permitido ya el año pasado un ahorro de más de 100 millones de dólares. Este año la pequeña planta FAME nos va a ahorrar 100 millones y la de HBO nos va a generar un ahorro de un 43% en la utilización de este energético, a partir obviamente de capacidades internas de la economía. Muchas gracias. De esa manera concluimos la presente conferencia de prensa. En nombre del Ministro de Economía y Finanzas Públicas agradecemos a los periodistas su gentil asistencia. Muchas gracias, buenos días. Esas eran las palabras del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien decía que el gobierno paga las facturas de anteriores gestiones. Defendió este lunes las medidas que lleva adelante el gobierno nacional y sostuvo que la economía boliviana está pagando las facturas de no haber invertido de manera agresiva en hidrocarburos y atribuyó esa situación a anteriores gestiones gubernamentales. Incluso reprochó a un exministro de Evo Morales por haber dicho que estábamos sobre un mar de gas cuando esa afirmación era mentira. Montenegro señaló que la economía boliviana llegó a tener un pico de ingresos por 5.500 millones de dólares por la renta petrolera en Bolivia, pero esa cifra fue descendiendo porque no se han hecho las inversiones adecuadas para mantener el nivel de producción. Indicó que la inversión efectiva en hidrocarburos llegó a un máximo de 678 millones de dólares en 2015 y bajó a 162 millones de dólares en 2018. Con esos niveles de inversión de ejecución efectiva, obviamente no han habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero y actualmente
La economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva que les he ido señalando, sostuvo. Inclusive un ministro de hidrocarburos de ese entonces le mintió al compañero Evo Morales diciéndole que estábamos en un mar de gas y actualmente no hay ese nivel de producción, agregó Montenegro en referencia a las declaraciones que hizo el exministro Luis Sánchez en 2019. En esas condiciones, según el ministro, la producción en hidrocarburos se ha ralentizado y ha sufrido un golpe duro, ya que de producir 60 millones de pies cúbicos al día se bajó a unos 40 millones de pies cúbicos. Dijo que es importante ahora implementar una nueva mirada al sector y darle de nuevo el impulso a la inversión. Evo no enfrentó una situación similar. El ministro de Economía señaló que el expresidente Evo Morales durante su gestión no ha enfrentado un contexto similar, con una economía global afectada por la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Señaló también el déficit fiscal que dejó el gobierno de Yanine Áñez en un 12.7%. Enfatizó que la administración actual ha bajado esa cifra, disminuyendo los gastos rutinarios y está equilibrando las cuentas públicas. Seguramente nuestro compañero Evo Morales no pudo ver en ninguna de sus gestiones de gobierno semejante déficit fiscal, semejante caída de la actividad económica. Es un escenario que jamás se enfrentó y que el gobierno del presidente Luis Arce tuvo que hacer frente, indicaba. Aseguró que la economía boliviana ha respondido de una manera adecuada a los escenarios de trastornos convulsivos como la pandemia y la guerra. Sin embargo, aclaró que en ese contexto no se puede aplicar de manera lineal las mismas recetas que utilizaron en 2008 y 2014, puesto que el actual entorno es complejo e incierto, de alta vulnerabilidad. En ninguna etapa del año de la gestión de nuestro compañero Morales se ha sentido, nunca ha vivido una situación tan compleja como la que nosotros hemos tenido que afrontar y hemos sabido salir adelante, recalcaba. Consultado sobre si sería una opción reducir la subvención a los carburantes, el ministro anticipaba que el Ministerio de Hidrocarburos está evaluando una serie de medidas para optimizar el uso de los energéticos dentro del parque automotor. Aclaró que no se pretende golpear la economía popular. Respecto a la situación del dólar, ratificó que el gobierno nacional no se inclina por la devaluación porque de todas maneras se seguiría importando carburantes. En ese marco remarcó que se apuesta a la sustitución de importaciones con iniciativas como el biodiesel. ¿Qué opinan ustedes? El ministro de Gobierno, al tratar de responderle a Evo Morales, termina admitiendo que Bolivia está pasando por una crisis económica nunca antes vista, ni en el gobierno de Evo Morales ni en el gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. El ministro de Economía le pasa esta responsabilidad a Evo Morales y dice que están pagando facturas de anteriores gestiones, refiriéndose al gobierno de Evo Morales y el de Yanine Áñez, olvidando que Luis Arce Catacora fue el ministro de Economía de Evo Morales en sus 14 años de gestión como presidente. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien con esta respuesta termina admitiendo una crisis económica en Bolivia.